Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos el día martes 29 de septiembre. Hoy día vamos a trabajar dominio y recorrido. Recuerden que para eso ustedes tenían que haber leído eh, las páginas del texto, más que nada para que conozcan los conceptos, tales como dominio, recorrido, codominio y gráfica. Eh, Vamos más que nada a fijarnos en, o sea, vamos a trabajar un ejercicio de los de la guía y luego de ese vamos a, en realidad no voy a jugar esto mejor, este otro que tengo por acá. Y vamos a ver primero cómo se calcula el dominio recorrido para que esté claro como la mecánica y luego la parte un poco más conceptual. Entonces vamos a inventar un ejemplo. Ejemplo, vamos a tener una función f de x que es igual a 3x más 5 partido por 2 menos 3x. Entonces, esta es una función que de partida no es fácil de graficar, o sea, por ejemplo, no es una parábola, no es una recta, no es algo que nosotros conozcamos más o menos cómo se trabaja. Tampoco es una función que tenga, no sé, como un nombre especial. Así que lo único que podemos hacer va a ser un análisis a través del álgebra para ver cuál es su dominio y cuál es su recorrido. Recordemos que el dominio de una función corresponde a todos los valores x dentro del eje x que hacen que la función exista. En este caso, voy a colocarlo así, hay que vertex entre los reales, tal que f de x existe. Recordemos, Marcelo. Sería, tiene que ser distinto de cero, tiene que ser más. Correcto. Se adelantó un Que ahí poco, pero despeja y va a dar menos, menos. no, 2 partido por menos 3. No, ahí vamos a hacer el despeje. Sigo con los signos, 2 tercios simplemente. Pero Ah, ya bueno, que lo vi, decíalo rápido. recuerden que en los números reales hay solamente tres cosas que no existen. Uno es la división por cero, que en este caso es nuestro candidato, dado que existe una fracción. Siempre tenemos que pensar, apenas existe una fracción, lo primero que tenemos que pensar es si es que el denominador se hace cero. En este caso sí, y como ya adelanté, en este caso va a ser 2 tercios. Eh, si hay raíces, ver si el argumento es negativo. En este caso no existen raíces. Y por último, si es que hay logaritmo, que el argumento sea cero o negativo, eso no existe. Entonces, eso hay que analizarlo. El logaritmo por lo general no lo vamos a ver porque eso es parte de después del primer test. A la vuelta del receso, vemos exponencial y logaritmo. Entonces, x pertenece a los reales tal que f de x existe. En este caso, solo analizamos fracciones. Así que tenemos que ver que todo lo que está abajo, o sea, el denominador distinto a cero. Así que tenemos que ver cuando menos 2, o sea, 2 menos 3x es distinto de cero. Cuando trabajamos el distinto, en cuanto a propiedades, se trabaja igual que el igual. Entonces, el menos 3x pasa al otro lado positivo. Se despeja la x, entonces se divide por 1 tercio. Entonces quería que x es distinto a 2 tercios. Si le complica un poco el símbolo, igual lo puede trabajar como un igual. Y simplemente después dice que saca ese caso. Entonces, el dominio de nuestra función f
son todos los números reales menos el 2/3, que es el único número que al evaluarlo en esta función va a hacer que no exista esta. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí para que lo copien. Un minutito. Ahí. Y ahora vamos a hacer el análisis del recorrido. Y aquí vamos a ocupar la técnica del despeje. Profe, y así se dejaría expresado, o sea, Sí. la R menos el número. La R son los reales, son todos los Sí, números. no, sí sé, profe, Sí. pero me refiero, se pone así nada más. Correcto. Igual se puede colocar como notación de conjunto, o sea, colocar del menos infinito hasta el 2/3 abierto, unido del 2/3 abierto hasta el más infinito. Es más grande, es más largo, pero también está correcto. Ah, ya, profe. Porque en este caso lo único que hicimos fue sacar un punto que nos molestaba. Recuerden que si no hay restricción, simplemente el dominio son todos los reales. Entonces, pues un poco. Ahora vamos a calcular el recorrido. Y en el recorrido hay algo más que analizar. En el recorrido lo que nosotros analizamos es el eje Y. En el dominio se analiza el X. En el recorrido se analiza el eje Y. Son todos los Y pertenecientes a los reales, tal que existe un X perteneciente al dominio. Y además, Y es imagen de este f de X. O sea, todos los puntos que nosotros vamos a ver ahora o trabajar, de partida tiene que existir un X que al evaluarlo da este valor. ¿Esto cómo lo expresamos en álgebra? Colocamos Y es igual a la función, que en este caso era 3x más 5 dividido 2 menos 3x. Entonces colocamos eso. Y la idea va a ser despejar el X en función de Y. Con esto, ¿qué es lo que hacemos? Con esto hacemos es encontrar la función inversa algebraica que satisface esta función. Pero esta inversa hay que hacer más cosas. Por ejemplo, para las personas que tuvieron este curso en enseñanza media, recuerden que hay que ver que sea inyectiva, sobreyectiva y propiedades más fuertes. Pero en cuanto al álgebra, vamos a encontrar la inversa. Entonces, nuestro objetivo entonces, hoy estoy diciendo mucho entonces. El objetivo es despejar X en función de Y. O sea, tal cual está escrito ahora, Y es igual a algo en función de X, hay que dejar X es igual a algo en función de Y. En este caso, lo que deberíamos hacer es pasar todo el denominador al otro lado multiplicando. Entonces nos quedaría, entonces, estoy ocupando mucho esa palabra. Así quedaría de esta forma. Multiplicamos término a término. Y por 2 es 2y. Y por esto me quedaría simplemente menos 3xy. Es igual a 3x más 5. Nuestro objetivo es despejar x. Dejamos todo lo que tenga x a un lado y lo que no tenga x al otro. Aquí sería 3x más 3xy, 2y menos 5. ¿Está bien? Sí. Ahora, el 3x con el 3xy no se pueden sumar. ¿Qué podríamos hacer para lograr despejarlo?
Factor común. Factorizar. Muy bien, factorizar. X por cuánto me da 3x. En este caso es 3. Y X por cuánto me da 3x y Sí. 3y. Porque este por este da el primero y este por este da el segundo. Recordemos que solamente queremos despejar el X. El 3 igual se hubiese podido sacar como factor común, pero no nos serviría en este caso porque la idea es dejar X solo. Y al otro lado queda tal cual, 2y menos 5. Entonces todo esto que estamos multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Esto me quedó feísimo. Y aquí ya tenemos nuestra función inversa algebraica. O sea, ya con esto ya podemos decir que la función inversa se define de esa forma. Y evidentemente, insisto, hay que tener más propiedades, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Luego, ya tenemos esta función despejada, o sea, sabemos que x se puede expresar en función de y, y tenemos que ver para qué y, o sea, suena raro, para qué valores de y esta función exista. O sea, tal cual analizamos en el dominio, preguntándonos si hay fracciones, raíces o logaritmos, acá ocurre exactamente lo mismo. En este caso, tal cual ocurre con la función del dominio, aquí tenemos fracciones y tenemos que ver para qué valor de y esta fracción existe. En este caso, como es fracción, tenemos que ver que el denominador distinto de 0 así el 3 más 3i tiene que ser distinto de 0. El 3i tiene que ser distinto, pasa negativo al otro lado. El i tiene que ser distinto de menos 3 tercios o menos 1. Así que en el recorrido puede tomar cualquier valor de i excepto el menos 1. Es el recorrido de nuestra función. Son todos los reales menos el menos 1. Ese es el valor que no se utiliza. Y eso es todo. Con eso ya calculamos el dominio y el recorrido para este caso. Vamos a hacer otro ejemplo y de ahí pasamos ya la materia. No sé si hay alguna duda, consulta. Recuerden que pueden usar el chat o desbloquear el micrófono y hablar. Profe, ¿y el codominio? El codominio está dado al inicio del ejercicio. En este caso, como no lo di, el codominio por defecto, a ver, lo agregué a este lado. El codominio por defecto, o sea, si no está dado explícitamente, colocando cod es igual a algo, son los reales. O sea, siempre que empiece un ejercicio y no se diga nada del codominio, no se diga el codominio expresamente es esto, por defecto son todos los reales. Y en este caso, el recorrido y el codominio no son iguales, porque el codominio por defecto son todos los reales, y el recorrido son los reales menos este punto menos 1. Y mientras copian, vamos a Y hacer... si
El codominio hubiera sido los números naturales, habríamos tenido que probar con esos números. Correcto. Como Porque que sí. nos restringe. Sí. Entonces, en el codominio, si lo fuesen cielos naturales, el recorrido son todos los naturales, porque el -1 pertenece a los enteros negativos, que no están dentro de los naturales. Ok, profe. 3x. Profesor. ¿Sí? No, en todos los casos hay que usar la inversa algebraica. Para calcular el recorrido, Sí. en particular, sí. Lo que pasa es que hay funciones especiales que tienen restricciones adicionales. Por ejemplo, la raíz Por cuadrada. ejemplo, la de... Sí, la raíz también es la misma. Que la raíz cuadrada tiene el problema de que no es función de manera normal, entonces hay que restringirla más para hacer la función. Y también la de raíz. Bueno, la raíz es de índice par, ese es el tema. Así porque cuando son impar van a dar siempre positivo. O sea, no es que sea siempre positivo, por ejemplo, raíz cúbica de -1 existe, se puede calcular en -1, pero raíz cuadrada de -1 no existe, porque ningún número eh, multiplicado un número par de veces va a dar un número negativo. Ya, entonces voy a mostrar la gráfica de la función, que insisto, no hay forma que nosotros conozcamos cuál es esta sin usar un tipo de graficador, y sería lo que está aquí. Lo que está en verde, vamos a ver esto. Lo que está en verde es la gráfica de la función. Lo que está acá verticalmente en relación al eje X corresponde a la restricción de que no puede tomar el valor 2/3. Si se dan cuenta, la función sube. Más adelante vamos a ver que esta acción se va a llamar ir al infinito. En este caso, infinito positivo. Y Salto los límites. y por el lado derecho, la función baja, y eso se llama límite infinito. Y lo otro es la restricción del i. Como se dan cuenta, la función tiende a ir a este valor, pero nunca lo va a tocar. Pero si nos vamos para acá, la función parece que es solamente una línea, pero voy a hacer un poco el zoom. Y nos damos cuenta que aunque sea ínfimo la diferencia, nunca toca la gráfica al -1. O sea, nunca es un valor que se pueda alcanzar. Ya, vamos a ver otro ejemplo. Y luego seguimos con la parte más teórica. Entonces, vamos a ver la función raíz cuadrada, que es lo que les decía, que esta función es especial porque tiene restricciones adicionales. Entonces, la función especial es raíz de índice par. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, raíz de 9. Por defecto, todos sabemos que el resultado de raíz de 9 es igual a 3. Pero -3 también es un resultado que puede tener la raíz de 9. Porque recordemos que la pregunta que hace la raíz de 9 es ¿qué número multiplicado por sí mismo, porque aquí hay un índice 2, me da como resultado 9? En este caso el 3 y el -3. El problema que genera esto es que la definición de función dice
que para cada valor de x existe un único valor de y. Entonces, que en este caso la raíz tenga dos índices, o sea, dos respuestas, el 3 y el menos 3, inmediatamente convierte a esta relación en que no es función. ¿Qué generó esto para los matemáticos, físicos y todo lo que estudia la matemática? Que la raíz cuadrada o la raíz de índice par se ocupa bastante para saber algunas soluciones a problemas. Por lo tanto, no tenerla como función lo generaba una ausencia importante. Así que se decidió por convención, o sea, se reunieron los matemáticos y las personas importantes del mundo y dijeron, la función raíz cuadrada o raíz de índice par, para existir, va a tener una restricción adicional. Y solamente todas las familias, las raíces de índice par, tienen esta restricción adicional. Cuando se toman los valores de i, o sea, los valores gráficos, el i tiene que ser siempre mayor o igual a 0. O sea, la parte negativa no se va a tomar para poder ver esta función. Insisto, esto porque es necesario para que exista como tal la función. Así, la gráfica de la raíz de x es más o menos así, eliminando como la simetría que tiene con los valores negativos. Toda esta parte de acá existe, pero se tiene que eliminar para que la función raíz cuadrada tenga sentido como función. ¿Se entendió? ¿Lo habían escuchado? ¿Ya lo sabían? ¿Están con sueño? ¿Están durmiendo? ¿No están interactuando? Muy bien. Pueden colocar en el chat, sí, profe, no, profe. Ahí, Paola, por su seguito. Muy bien. Esto, ayer un alumno hizo muchas caras con esos gestos. Puso carita triste, puso carita enojado. Parece que en el Zoom de celular tiene más emoticones que el Zoom de acá de escritorio. Tiene más reacciones. Ya, No entonces, entendí por qué es y tiene que ser no medio, X. porque el problema no es que no es el valor que pueda tomar X en el dominio, sino que el resultado que da este. Por ejemplo, cuando X vale 9, la función existe, pero al momento de dar un valor, da dos valores. Y la restricción de función dice, si usted toma un X, tiene que existir un único Y que le da como resultado. No pueden dar dos casos, como en este caso que da 3 y menos 3. Ah, ya, ya, ya. Es un Entonces, único resultado. sí, para que exista la función, tiene que dar un único resultado. Ok, profe, gracias. Entonces, la restricción adicional que tiene esto es que el i tiene que ser positivo. Entonces, elimina todos los valores negativos que pueden dar en la raíz. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando nosotros resolvamos problemas tradicionales, comunes, nos van a aparecer toda la parte negativa. Por lo tanto, vamos a tener que eliminarlo al final. Primero, comencemos con el dominio. Recordemos que el dominio son todos los x pertenecientes a los reales, tal que f de x existe. Entonces son todos los x pertenecientes a los reales, tal que raíz de x es un número real. Ahora, acá no hay fracciones,
si tenemos las raíces. Y las raíces nos pedían que el argumento sea positivo o cero. Cuando tenemos raíz de cero o raíz de un número positivo, podemos darle un valor numérico. Entonces, el resultado quedaría de esta forma, del 0 hasta el más infinito. Esto es con notación de intervalo. O se puede escribir los reales positivos unido el 0. También se puede ocupar esta notación que, insisto, es exactamente lo mismo acá. Los reales positivos unido el 0. Ojo, tal vez no lo dije la clase pasada, pero cuando hablemos del infinito, dado que vamos a ocuparlo bastante, hay que colocar siempre si es más o menos infinito, asociando al problema. ¿Ya? ¿Se entendió? Interacción alumno, interacción. ¿Se entendió o no se entendió? Muy bien, ahí Paula interactuando. Paula ya está aprobada por interactuar. Ahora, para el cálculo del recorrido, son todos los i pertenecientes a los reales, tal que existe un x perteneciente al dominio de la función, y i es igual a f de x. Entonces, en este caso, tenemos que despejar x en función de y. Para sacar la raíz cuadrada se eleva al cuadrado. Entonces nos quedaría y cuadrado es igual a x. Y ya tenemos despejado nuestro x. Acá no hay raíces, no hay fracciones, no hay logaritmos, por lo tanto, el recorrido de nuestra función, como no tiene restricción, son todos los números reales. Pero recordemos que en el recorrido, como esta es una función especial, se debe agregar la restricción de que i tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, esta respuesta se tiene que intersectar con el intervalo del 0 hasta más infinito. Y esto va a ocurrir siempre por la restricción adicional que va ahí. Y solo en las raíces de índice par. Van a ser las únicas que van a tener esta restricción adicional. Entonces, las reales intersectados con el intervalo del 0 a más infinito es simplemente el intervalo del 0 hasta el más infinito. Y eso es todo. Ahí se acaba el ejercicio. Al igual que el anterior, como el codominio no está explícitamente puesto, se asume que son todos los números reales. ¿Dudas, consultas? Profe,
Lo que hicimos anteriormente, eso de sacar el inverso algebraico, ¿para qué era? ¿Cuándo lo tengo que ocupar? Para calcular el recorrido, lo que hicimos acá, por ejemplo, x es igual a y cuadrado. Para sacar el recorrido, ver qué valores puede tomar el y, hay que sacar el inverso algebraico. Ah, ok, ok. Mm. Y eso cuando lo igualaba a cero, o sea, no lo igualaba, sino que lo ponía como distinto de cero, ¿es un paso más? No es un paso Por- más obligatorio, es que como en las restricciones de los números, cuando hay fracciones, tenemos que ver que el denominador sea distinto de cero. En este caso, no hay fracción, pero sí tenemos raíces. Entonces, por eso se analiza de forma distinta cada caso. O sea, siempre que haya fracciones, el denominador tiene que ser distinto de cero. Siempre que hay raíces, el argumento tiene que ser positivo. Y así con el resto de las cosas. Ah, ok. Gracias. No es que siempre tenga que sacar el denominador y esas cosas, no. Eso dependiendo de cada caso. Lo que sí, por ejemplo, en este caso, en las raíces, siempre tienen que aplicar esta restricción adicional. Ninguna otra función tiene esta restricción adicional, solamente las raíces de índice par. La raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta y así. Profe, o sea que cuando sea una fracción y en el denominador tenga una raíz va a tener que cumplir las dos. Correcto. Va a tener que ser distinto de cero abajo y aparte el argumento ser positivo. Por ejemplo, Y si fuera índice par, también cumplir con eso. correcto. Por ejemplo, una cosa así. Si tomamos esta función del 1 partido raíz cuadrada de x más 1, habría que calcular cuándo x más 1 es positivo y aparte x más 1 distinto de 0. Para este caso, por ejemplo, el dominio sería los reales, o sea, acá abajo tendría que ser x estrictamente mayor que menos 1, porque no puede ser igual a menos 1, porque eso haría 0 el denominador. Este sería el dominio de la función g. Del 0 al infinito. No, del 0 no, del menos 1 a, por ejemplo, el menos 0,9 también funciona. Recuerde que ¿qué significa que sea mayor a menos 1? No implica que parta del 0, sino que están todos los infinitos números entre el menos 1 y el 0. Sería esto. Dominio de la G sería del menos 1 hasta el más infinito. Pero no sería mayor o igual a menos 1. Es que no puede ser igual a menos 1 porque como es fracción, abajo da 0. No sé si se Ya entendió. entendí, ya entendí. No, sí, entendí. Perfecto. Ya. Y ahora pasemos a estas cosas de acá. El álgebra de funciones. De partida. Hasta el momento hemos analizado solamente una función, pero también se puede analizar suma de funciones, división de funciones y multiplicación de funciones. Y en este caso, cuando ocurre este hecho, lo que se hace es analizar cómo se comportan ambos por separado e unir estas cosas. Por ejemplo, tenemos la función f, que está escrita acá, cuyo dominio es un subconjunto de los reales, y después aquí aparece explícitamente diciendo que el codominio son todos los reales. O sea, el conjunto que aparece después de la flechita es el codominio. En este caso son los reales. Y la función g, cuyo dominio es un subconjunto de los reales, también tiene como codominio todos los reales. Entonces, al último que nos faltaría es que el k es un número real. Entonces vamos a ver todas las interacciones que existen entre estos dos conjuntos. Primero, cuando tenemos un escalar o un número que multiplica la función, se puede sacar sin ningún problema. Por ejemplo, si yo estoy analizando la función
tengo f de x es igual a 2x más 1 y tengo 5f de x. Esto es lo mismo que 5 por 2x más 1. O sea, simplemente el número queda fuera y después multiplica a cada término dentro de la función. Luego, cuando yo hablo de suma de funciones, es simplemente la suma de ambas funciones. Volviendo a lo anterior. Si yo tengo la función f, que es esa, y la función g, que es raíz cuadrada de x más 1, cuando aparezca esta notación f más g de x, es simplemente 2x más 1, porque es la función f, más la función g, que en este caso es raíz de x más 1. Se escribe textual. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La función f de acá no tiene raíces, no tiene logaritmo, no tiene fracciones, por lo tanto el dominio de esta f son todos los reales porque no tiene restricción. En cambio la g, su dominio, como tiene raíz, va a ser todo lo que adentro lo haga igual o positivo. En este caso sería cerrado el menos 1 hasta el más infinito. Entonces, el dominio de esta función nueva de acá, de f más g, va a ser igual a la intersección de los dominios anteriores. Y en este caso, como este es todos los reales, y este es del menos 1 hasta el más infinito, quedaría el más pequeño, que es del menos 1 hasta el más infinito. ¿Quedó claro? ¿Dónde salió el 5 del primer ejercicio? Es un ejemplo, no es que sea que haya aparecido, simplemente se me ocurrió un número y le puse un 5. Pero cada vez que multiplica un número a la función, es el número por la función. Ya. Voy a minimizar para ver lo otro. Pero esa es la idea. Entonces, si aparece la suma o también la resta, simplemente es restar las dos funciones, pero el dominio tenemos que intersectarlo. O sea, para poder sumar dos funciones como mínimo, tenemos que ver que las dos funciones existan. Por ejemplo, acá, f más g de menos 5, la primera función no hay ningún problema, sería 2 por menos 5 más 1, porque la f existe en menos 5, pero en la segunda tendríamos problema porque menos 5 más 1, esto es raíz de menos 4, y menos 4 no está definido, por lo tanto, esto no existe. Entonces, para poder sumar funciones, mínimo tienen que existir las dos funciones. Profe, ¿y cómo se intersectan? Porque claro, ahí era fácil porque uno era los reales, pero si no hubiera sido los reales, tiene que ser los que tengan iguales. Sí, o sea, lo que se hace por lo general, si son dos intervalos, es graficarlo y ver cómo se comporta la intersección entre ambos. Es más, pues, hay que analizarlo. En ese caso, no habría un método que digamos, esto se hace así siempre, ¿no? Por lo menos yo ocupo el de graficar y analizar. Entonces, continuamos. El resto, bueno, como les decía, la suma hay que intersectar los dominios. En la resta ocurre lo mismo. En la multiplicación, más de lo mismo. Siempre puedo multiplicar dos funciones y la única restricción es que el dominio tiene que existir para ambos, o sea, estar definidas las funciones en el punto. Y por último, la división tiene una restricción adicional. Bueno, en la práctica, dividir dos funciones simplemente es dividirlas. Y la restricción adicional es que la función que esté como denominador tiene que ser distinto de 0.
Y luego está el tema de la composición, pero eso no lo vamos a ver por ahora. Cuando hablamos de composición es esta letra O que se trabaja acá, que significa una función dentro de la otra. Se llama composición. Y esto sobre adictiva y proyectiva se lo vamos a ver después, la otra semana. Alcanzamos a hacer un ejercicio de la guía, por lo menos mostrarla. Recorrido. Por lo menos con todo lo que vimos hoy día, podrían trabajar sin ningún problema el ejercicio 1 y 2 de la guía. En la 1 simplemente pide obtener el dominio, pero si quiere practicar, puede calcular también el recorrido. Eso es cosa de ustedes. Recuerden que para el recorrido hay que despejar una función dentro de la otra. Hoy aquí me di cuenta el tiro, un error. Esta debería ser X. H de X. Es la única vez que está con ese error. Esto debería ser H de X porque la función está escrita en letras X. O sea. Eso. Dudas, consultas. Profesor, yo tengo una duda en la guía. Ya, ¿en esta o en la anterior? No, en esa. Ya, cuenta. ¿Qué quiere decir indique si no están definidos? Que, por ejemplo, cuando la raíz está dentro de un argumento negativo, no se puede calcular. Eso no está definido. O que en una fracción te dé división por cero. Eso no está definido. División por cero. Sí. Ah, pero no, solamente pasaría en el C. No, por ejemplo, acá en el B B. tendríamos el problema de que si evaluamos el menos 5 dentro de esta función, nos da negativo. Y acá división por cero. Pero en el A y en el B y en el D no veo ese problema. No. Es que no es obligatorio que en todas las funciones, o sea, No sé si la idea es enfocarse en los que tienen restricciones más que nada. correcto. Y el resto simplemente evaluar. Este menos 2 se evalúa acá y se ve qué resultado da. Ya, jóvenes, creo que con eso terminamos el día de hoy. Ya estamos casi al día. En cuanto programa, ¿dónde está el programa? Secciones, horario, distribución de secciones. No, programa. Programa. Adictividad, eso no lo vamos a ver. Nos falta ver las gráficas. Mañana vemos gráficas. Profesor, Marcelo. en la guía 1,2, por ejemplo. Versión 2, sí. La parte de ángulos, eso no lo vamos a ver. Ya pero tenía usé una forma de una tangente o algo así. Sí, arco tangente se ocupa. Ah, entonces está bueno. Sí, y para el arco tangente ocupa el shift y tangente en la calculadora. Y lo que tiene que darse cuenta, sí, es que la calculadora, por ejemplo, una de estas, aparezca una D arriba. Y eso significa que está en sexagesimal. Lo que ocurre es que el sistema de ángulos no es igual para todo el mundo. Hay 3 sistemas principales. Está el
el de 360, o sea que una vuelta entera es 360 grados. Está el centesimal, que una vuelta entera son 400 grados. Y está el radian, que una vuelta entera son 2 veces pi o 2pi. Entonces, el que usamos nosotros tradicionalmente acá es el sexagesimal, o sea, una vuelta entera son 360. Y ese se ve con la letra D, que aparece en chiquitito por arribita de su calculadora. En las calculadoras de los celulares aparece como con un circulito. Ese significa 360 grados. Pero, insisto, eso como no lo vimos, tampoco lo vamos a ver. Queda ahí como ejercicio, pero no se va a evaluar. Profe, Disculpe. en esa misma guía salía algo de calcular el área dado las coordenadas. Y yo pensé hacerlo con las distancias, pero no se hace así porque el área de un triángulo se supone que es la base por la altura dividido 2. Correcto. Pero la altura no sé cómo determinarla. Ah, ya. El promedio y la distancia entre el punto C y el punto A. Pero ¿qué me decía que era el punto medio? ¿Y si no era el punto medio? Sí. Aquí veamos, la fórmula es la siguiente. Para eso se ocupa la fórmula de distancia de un punto a una recta, con la recta escrita en su forma, ¿cómo se llama esta? General. Entonces tenemos un punto que va a tener coordenadas x1 y 1. Entonces este va a ser el vértice o el puntito de arriba. Y esta es la recta que contiene al lado que usted va a trabajar como base, por de alguna otra forma. Entonces, para ocupar eso sería la distancia de LAP. Es igual a el valor absoluto de la recta evaluada en este punto, o sea, x1 más b1 más c. Recuerden que todo esto son números, porque el x1 y el a, el b y el c y el y1 son todos números, dividido la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Entonces esta es la fórmula de distancia a un punto a una recta. Es la única fórmula donde se aplica la recta en su forma general. Con eso ya saca la altura, con eso ya sabe cuánto vale eso. Entonces, Profe, me repite, no le entendí. por ejemplo, si usted tiene, supongamos que este es el triángulo, ahí, ahí, ahí. Este es punto A, B y C. Entonces su problema es que no sabe cuánto mide la distancia desde el punto C hasta acá, que es la altura. Y en general en matemática la altura se escribe con H. Pero sí puede calcular por distancia la distancia de A a B. Entonces, si quiere calcular H, lo que tiene que hacer es calcular la recta que contiene al punto A y B, o sea, esta recta de acá. Yo también quedé feo, pero que contiene A y B. Escribirla en su forma general y luego aplicar la fórmula de aquí, porque ahí saca la distancia entre C y esta recta. Y esa va a ser su altura para calcular el área. Profesor, yo saqué el punto medio de A y B y ahí saqué la distancia entre C y el punto medio. Es que el punto medio solamente sirve cuando el triángulo, en dos clases de triángulo, el equilátero y el isósceles. Ahí sí sería el punto medio para calcular la altura. En el resto de los triángulos, no. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Espero que mañana estén más activos y interactúen más. Gracias a Paola que ponía deditos hacia arriba. Y recuerden que esto va a estar en YouTube un ratito más. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe.